Síntesis de Andy Olivera. Y hablando de dólares, está Federico Furiase con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Bueno, vos sabés que nos dedicamos a tirar, a ver bolas de cristal y qué va a pasar. Y después, por supuesto, pifiamos, no tenemos ni idea. Y todo el mundo dice, pero ¿para qué son periodistas? ¿Para qué entrevistan encuestadores? Y si nadie sabe. Bueno, así estamos. ¿Qué va a pasar? Empezamos con Dicho la pregunta. esto, después de ¿Qué va a toda esta pasar? introducción, No, para Las empezar, noticias son el dólar informal, no puede detenerse, 1100, los bonos bajaron. ¿Cómo Sí. tomó? Te hago ahora sí la pregunta. ¿Qué dice el señor mercado de esta? fíjate que hubo una esta diferencia sí. en los mercados, ¿no? Una cosa fue la reacción del dólar inicial, que fue a la baja. Después lo que es bonos y acciones cayeron de precio, con lo cual hay que diferenciar bien esos efectos. En términos de dólar, me parece que cambió mucho el juego entre lo que era antes de esta elección y lo que es ahora. Antes de la elección había como una suerte, Diego, vos por ahí lo sabés, es lo que era un equilibrio de Nash. Los candidatos no tenían incentivos a cooperar. Entonces Milei estaba con la dolarización, el miedo que eso generaba, el aumento del dólar que necesitabas para dolarizar, y eso embarraba la cancha, obviamente. Massa con el plan platita que generaba más déficit fiscal y complicaba la herencia. Y eso generaba una turbulencia que impactaba en el dólar y generaba más incertidumbre. Creo que ahí hay un cambio, digamos, en alguna medida que favorece la transición o la hace menos arriesgada, que es tanto Massa como Milei ahora tienen que tratar de captar votos de Juntos por el Cambio, de Schiaretti. ¿Y eso qué implica? Que Milei se tiene que moderar, si tiene que juntar votos de Juntos por el Cambio. Tiene que tratar de ampliar, moderarse, Massa lo mismo. Tiene que también juntar votos de ahí, con lo cual necesita dar certidumbre de cuál va a ser su programa. Tiene altas chances de ser él el presidente, con lo cual si embarra mucho la cancha a nivel macroeconómico va a ser su propia herencia. Entonces me parece que ahí los incentivos cambiaron significativamente y eso de alguna manera le bajó la fiebre o la espuma al dólar. Bajó básicamente las chances de Milei presidente, dolarización. Hay más incentivos a cooperar en términos de dar una señal de moderación de los dos candidatos y me parece que eso es lo que explica la caída del dólar, ¿no? O Que sea no es menor. Vos dirías que se vienen 4 semanas hasta el 19 de noviembre de cierta calma. En Argentina, 4 semanas Claro. Sí, es mucho. ¿Qué estás diciendo? larguísimo plazo. pero Bueno, la edad de Es los un partido perros día a día, por 100. pero Sí. fíjate que los futuros de Rofex bajaron hoy entre 200 y 250 pesos para los tramos de diciembre Explica y enero, ¿no? qué son. Donde un importador puede asegurarse $1 a cierto plazo. Eso que, digamos, comparado al cierre del viernes, hoy bajó entre 200 y 250 pesos para diciembre y enero. Ahora, ¿qué pasó en el mercado de acciones y de bonos? Que es un poco la temperatura del mercado en torno a la credibilidad que puede tener este gobierno, el gobierno en realidad que gane y para resolver los problemas macroeconómicos más de mediano plazo. Se desplomaron los bonos en dólares soberanos de Argentina, se desplomaron las acciones y eso está con más la visión de los mercados internacionales, que obviamente el escenario optimista para ellos era Juntos por el Cambio en balotaje. Tenés afuera Juntos por el Cambio, que era para lo que el mercado iba a ser positivo. Quedaron Massa con el peronismo, que eso obviamente es negativo para los mercados internacionales sobre todo. Y encima con más chances que Milei, que además Milei representaba incertidumbre. Entonces, ese es un buen termómetro de cómo tuvimos reacciones distintas en distintos mercados financieros. Entonces, Federico, hoy Massa hizo un anuncio respecto del dólar para exportar. ¿Estás al tanto de por lo menos qué significa esto? Otro dólar más. Me parece como que no devaluó, corregime, no devaluó, pero volvió a meter otro dólar en el escenario. Miren el anuncio de Massa al respecto. La primera desde mañana, para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el programa de fortalecimiento exportador a todas las actividades. Todo el complejo exportador argentino, bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios, va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación, 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único libre de cambios, 30% ingresado por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación.
Bueno, Es más de lo mismo, es otro parche. Claro. Es tratar de mejorarle el dólar a los exportadores y que generen liquidación en esta transición que por más que bajó el nivel de crisis, por esto que contaba de que ahora los incentivos es a moderarse, sigue siendo una macroeconomía muy débil, muy frágil, poca munición del Banco Central, déficit fiscal, emisión monetaria, con lo cual hay todo un desequilibrio macroeconómico que sigue estando ahí, una herencia que va a ser muy difícil de manejar, porque hay que bajar el déficit, devaluar, acomodar precios relativos, partiendo de un nivel de pobreza alto, con lo cual esto lo que trata Massa de asegurarse es que esta transición hasta las elecciones le entren dólares sin convalidar una devaluación del dólar oficial, ese que pega en alimentos y tarifas y es el que pega de lleno en la indigencia, en la pobreza. Entonces, Ahora, es una manera de generar un parche y una devaluación encubierta, pero que no pegue en alimentos y en energía. Massa no estuvo cumpliendo con los pedidos con lo que había confirmado con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? ¿Cómo cree que va a ser la relación de Massa, en el caso de que llegue a ser presidente, con el fondo? ¿Cómo va a actuar el fondo? Bueno, tuvimos al fondo más laxo que pudo ser, porque no se cumplieron ninguna metas, hizo todos los desembolsos. La única movida que tuvo que hacer Massa es la devaluación del lunes pospaso. Obviamente eso lo hizo para recibir los 7.500 millones de dólares del fondo y tratar de manejar una transición que era muy complicada. Creo que en ese sentido Massa es muy pragmático y entiende que va a necesitar al Fondo Monetario, porque financiamiento del mercado no vamos a tener, independientemente de que sea Milei o Massa. El financiamiento monetario ya tiene un límite porque tenemos inflación de 2 dígitos, con lo cual arriesga una hiper, con lo cual yo creo que va a tratar de recomponer la relación, va a tener un horizonte distinto en todo caso, Pero cualquier recomponer- jugador que venga, ¿no? Milei recomponer es también pagar. lo tendría que ser. Sí. Hacer un programa nuevo. Federico, Digamos. ¿cuánto pudo haber incidido esto último que vos mencionabas de el riesgo a una hiper? ¿Y cómo se explica que el ministro que podría conducir al país a una hiper se haya impuesto como lo hizo ayer en las urnas? Una muy buena pregunta. Habría que pasar de la frase es la economía estúpida a es la política estúpida, ¿no? Porque razones económicas son muy difíciles de encontrar. Quizás una combinación de que dentro de lo económico la hiper no se gestó. Claro. Hay un riesgo, pero no estamos en una hiper. Hay un plan platita que pudo haber funcionado, que en el corto plazo genera votos y en el mediano plazo genera inflación. ¿Cuánto dura el plan platita? Muy poco, porque justamente la verdadera ¿Pero restricción... un mes? Claro. Sí, eso es un mes, es el objetivo llegar a las elecciones. O sea, y esto lo hablamos, me acuerdo, fines de 2020. Argentina está, una vez que vine acá, te decía, en un punto de fragilidad macro tal que el ajuste se hace por las buenas o si no se hará por las malas. bueno, Ya entonces, lo estamos haciendo por las malas porque lo está haciendo la inflación. bueno, pero pareciera que para un sector, no para todo, para un sector de la sociedad es un problema de escala menor al problema de el hipotético desempleo, el hipotético recesión. Sí, yo creo que capitalizó el miedo que generaba quizás o la incertidumbre de Milei, los errores de Juntos por el Cambio, el aparato que juega a favor del peronismo y del gobierno. Me parece que hay un conjunto de cosas, pero obviamente desde lo económico es muy difícil explicarlo. Bueno, ahora estamos viendo, ya vengo del futuro, y ustedes ven a Massa entregándole el bastón de mando a Massa. No sabemos si va a ser sabemos. presidente. Se da vuelta y tiene que empezar a gobernar. ¿Qué puede hacer diferente el Massa presidente a este Massa candidato? Bueno, mucho porque se le extiende el horizonte, con lo cual eso le juega a favor. Y después Massa, yo creo que esto lo decía desde antes de esta elección, hubiese sido Massa, Milei o mismo Patricia, que ahora está fuera de carrera, pero el grado de acción es tan limitado, por esto que te decía, que es muy poco lo que se puede hacer, hay muy poco margen de maniobra. Cualquiera que llegue va a ajustar el déficit fiscal, va a tener que hacer una devaluación, va a tener que hacer un programa de estabilización, Está bien. va a tener que acomodar precios relativos. Eso va a ser recesivo e inflacionario y va a ser clave que tenga la espalda política para poder bancar eso. Y eso va a suceder, esté Milei, esté Massa o cualquiera. ¿En qué lo notaríamos? Ahora estamos en marzo. Está gobernando Massa y empezó este sendero que vos planteás. ¿En qué lo notaríamos en la vida cotidiana? Es un sendero que probablemente en los primeros meses implique una aceleración de la inflación. Entonces la clave es que después de esa aceleración inicial, producto de la inflación reprimida que se está generando con el dólar oficial anclado, las tarifas ancladas y demás,
bueno, después empiece a generar expectativas por el lado de que hay un gobierno que quiera acomodar lo fiscal, que de ese lado me permito ser optimista. Creo que hoy todos los candidatos, y esta es una diferencia muy fuerte respecto al 2015, todos hablan de que se necesita el equilibrio fiscal. ¿Pero qué gasto público va a tocar Massa que está sostenido en una base que, digamos, nadie del ferrocarril se va a querer bajar, nadie de aerolíneas se va a querer bajar? Cristina estaba pidiéndole y el kirchnerismo que ponga plata en la calle. Bueno, eso puede ser algo que cambie, ¿no? Quizás Massa, si quiere que mejore el riesgo país y la credibilidad, va a tener que mostrar que se separa del kirchnerismo. Sí. Ese va a ser su gran desafío político. Hoy el mercado no lo cree. Hay una crisis Por eso política. bajaron las acciones. Ahí hay una crisis política. Bueno, va a depender de la capacidad de Massa de poder despegarse de eso. El discurso de Massa solo me parece que da alguna señal en ese sentido. Bueno, pero Alberto Fernández cuando asumió parecía que quería ser Raúl Alfonsín. Por ¿Te eso- acordás? Le faltó recitar el preámbulo. Por eso el mercado, Sin en términos embargo- de acciones y bonos, bajó. Porque no le va a dar la derecha antes de que muestre esa señal. Pero creo que Massa, en ese sentido, debería ser más pragmático por instinto de supervivencia. Entonces, no va a haber financiamiento. La inflación es otra cosa a la que era en 2019. No tenés chances, no tenés márgenes, con lo cual, si querés evitar la hiper, vas a tener que hacer un programa de estabilización serio, consistente, que por más de que hagas todas las cosas bien, no implica que sea exitoso. Porque venís de un nivel de pobreza y de cuestiones sociales muy complicadas y llegaste a un punto donde el margen de acción es muy, muy complicado. Pero de corto plazo, quizás, ese riesgo de crisis que la semana pasada estaba inminente, que era con un dólar que no tenía techo, quizás con los incentivos a moderarse de cada uno de los bandos, baja un grado ese riesgo de crisis inminente, ¿no? ¿No tiene posibilidad de seguir retrasando como hasta ahora, reprimiendo la inflación, por ejemplo? Bueno, Massa yo creo que va a tratar esta medida, el segundo swap con China, lo que intenta, llegar con el dólar oficial de 3.50 Más plan- Claro, pero hasta yo las digo, elecciones. después de las elecciones. Después de las elecciones, al contrario, Massa tiene la oportunidad de ganar aire cambiario y convalidar una devaluación y llegar con aire y empezar con aire, porque si no se le va a complicar. Si gana después Devaluar. de diciembre. Después Podemos de- discutir que la devaluación de Massa quizás no sería la misma de la de Milei, pero Massa debería, ¿Cuál sería menor? probablemente el programa de Massa sea más moderado en ese sentido. gradual. Más gradual, podemos decir, pero la prioridad es recomponer reservas. Está bien, pero si Y hoy- haces una devaluación sin un plan y sin Bueno, reducción del ahí está. gasto, Pero por te la eso. come, acaba de Es la del- inflación es la del las otro día de las la devaluación PASO. de la PASO se la tragó Tuvo un entera la traslado de inflación. precios rapidísimo, pero fue en un contexto donde no había un programa. Por eso. Totalmente. Entonces, la devaluación tiene que ser parte de un programa de estabilización que genere credibilidad de lo fiscal, de lo monetario, que acomode los precios relativos. ¿Ya hay un programa? Pero qué ¿Presentó un difícil programa? la Pero- credibilidad de pero- todo pero- Porque esto. está en Tengo que ir elecciones. cerrando. No puede decir cuál va a ser el programa estando en elecciones. Más ahora tiene que ganar las elecciones. Tiene un mes para ganar las elecciones. Después de ganar las elecciones, suponiendo que las ganara, porque las tiene que ganar, va a tener después un plazo hasta el 10 de diciembre para Bien. resolver esa Su plan. historia. Y si ya devaluó después de las PASO, otro parche Lo que más, pasa ¿cuál que es el sería una problema? devaluación en un contexto muy diferente, Pero ¿no? muchachos, Seguro que sí, una pero, devaluación. pero habiendo ganado una elección, Tiene que haber va a un tener plan otro económico. respaldo. Tiene mucha más espalda, Sí, tendría. Sí, por eso. ¿Cómo? Hace 10.000 años, vos te acordás, pero ellos no, que hablábamos del plan llegar, que era cómo hacía para bracear y llegar a la orilla del gobierno. Ahora, por arte de magia, va a cambiar el Massa ministro de Economía, el Massa presidente. Si no tiene un plan sólido que hasta ahora ni siquiera mostró, o ni siquiera algo mostrar, porque no es que todo el Pero mundo es a mostró. propósito que no lo muestra. No lo muestra porque ahora ¿Vos tiene que creés- ser candidato. Pero, espera, ¿vos creés que Cristina le va a tolerar Bueno, es que un la- ajuste fuerte? la ese es el pregunta problema que No, se el viene. esa. ajuste, no algo livianito. Pero por Massa lo que será- tuvo siempre de acompañamiento de referentes económicos, digamos, piensa muy distinto a lo que piensa Axel Kicillof. Esto es sabido. La pregunta es, siendo él electo presidente en caso de que esto ocurra, ¿qué va a hacer? ¿Va a decidir él? El último spot de campaña de Massa, ¿cuál fue? Era el Elijo síndrome de yo. Alberto. Es, bueno, Yo a soy, mí- soy yo, soy sí, yo. Soy. eso, Y yo o te sea, quiero, ya vuelve la- pasamos por esto. Fue Tenemos Guzmán. con quién. Guzmán quiso hacer algunas Vuelve- cosas y lo torpedearon. Por eso no presenta un plan económico ahora. Pero no tiene la Va a necesidad estar para mí obligado de, a hacerlo porque de si no el mercado le va presentarlo. a bajar ahora el pulgar digo, muy A rápido. mí me parece Sí, que antes llega de Massa ganar. con la epopeya de haber llegado en esta situación a un balotaje, veremos si gana, con mucho más crédito político
que Alberto, que era un delegado que lo anunciaron por Está Twitter. bien, pero la y rediscusión... con territorio, y con Armado, con Frente Renovador es algo. Y con está bien, otra pero- Cristina bueno, también. Pero en caso de Y con que una Massa, Cristina diferente. Pero en Total. caso de ganarle las elecciones, Massa va a empezar una discusión económica vinculada a la discusión política, es la nueva etapa del peronismo, con una Cristina más grande, con legisladores, con senadores, con toda esa historia, pero empieza una discusión en el peronismo distinta. Y Massa no es Alberto, ¿no? O sea, te guste o no te guste, Massa no es Alberto. Bueno, Hasta Alberto la- era Scioli. No, Alberto Era quería Silva ser... ahí. Alberto Era que- mamushkas. No, yo coincido ahí. Massa no es Alberto no es No, Scioli, no. Scioli No. sé. Alberto, Pero en este caso- Scioli quería salir en la tapa de caras. Alberto quería ser embajador de España. Massa, te guste o no te guste, es un profesional de la política. Estoy de el acuerdo. mejor y lo peor en esa descripción. Como en el póker, pago para ver. Por eso, bueno. El y la mercado, gente lo ahí elige. respondió igual que Vamos. vos. Por eso bajó. Claro. Pago para ver. Después, El mercado dijo luz, eso. pongo luz, después vemos. Fede Furiase, gracias por haber Un venido. placer. Bueno.